los que estamos en el ambiente laboral ya hace algunos años, yo más de 20, hemos pasado por el tema de las prácticas preprofesionales. Es una institución que está perfectamente reglamentada, además. Y a propósito del tema que vamos a abordar hoy, que es precisamente los convenios formativos con empresas que acogen a practicantes, recordé esta iniciativa legislativa que quedó trunca, gracias a Dios, en la que se pretendía enviar a estudiantes de institutos que no contaban con las instalaciones adecuadas para la formación por la que sus padres están pagando, a completar su formación en empresas. Y hubo esta interpretación de que se pretendía enviar a estos chicos a hacer la mano de obra gratuita de estas empresas. El proyecto quedó trunco. Vamos a hablar de todas estas complejidades de un asunto por el que todos tenemos que pasar cuando nos iniciamos en la vida profesional con el profesor de San Carlos Cornejo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los convenios formativos es una institución reglamentada y que existe desde... ¿Cuándo se reglamenta el tema del practicante en las empresas? Porque en buen romance es eso, los practicantes. Correcto. Ajá. De hecho, es una institución, como tú bien dices, de larga data en el Perú. La norma vigente a la fecha está en vigor desde el año 2005, pero ya antes había una legislación. En el Perú hoy día hay 5 convenios formativos: práctica preprofesional, profesional, laboral juvenil, pasantía y un convenio pensado para aquellas personas de más de 45 años con dificultad para volver al mercado de trabajo. ¿Y cada una de estas categorías tiene una legislación específica o todas comparten una en común y luego...? Hay una única norma que regula de manera diferenciada estos 5 convenios formativos. ¿Cuáles son las generalidades de un convenio formativo? A ver, lo primero es que estos convenios no son contratos de trabajo. Esto me parece básico. Por ende, un beneficiario de este tipo de convenio no es trabajador y no tiene la titularidad de derechos laborales. Tiene derechos, sin duda, pero especiales. Entonces, lo básico es que los capaciten. Lo otro importante Pero tiene que haber un contrato de por medio igual, o sea, un documento en el que te dicen qué debe contener este documento. Sin duda, a eso iba. Debe haber un convenio escrito que establezca el tipo de modalidad, las obligaciones de las partes, el monto de la subvención, la posición en la que va a prestar su actividad. Y el tiempo, porque tiene un tiempo de inicio y fin. el tiempo, en efecto, y el tiempo. ¿Qué puede ser, por cuánto tiempo puede renovarse esta figura de practicante? Por ejemplo, en un convenio de práctica preprofesional no hay una duración máxima. Esto va a depender de la condición de estudiante de pregrado del beneficiario. Ya. Hay empresas que establecen una limitación de 2 años, o de año y medio, o de 3, dependerá de cada caso concreto. De acuerdo, o sea, puede renovarse a disposición de las partes que estén de acuerdo. Sin embargo, yo creo que es importante que quien va a estudiar, hacer una práctica preprofesional, haya pasado por facultad para que la práctica sea útil para todos, para él y también para la empresa. ¿Se establece como requisito que este convenio sea con gente que esté estudiando? Porque claro, la práctica preprofesional es estoy estudiando y de hecho es un requisito, ¿no? Hacer prácticas preprofesionales para aplicar lo que... Correcto, pero no hay una exigencia legal salvo que uno sea estudiante de pregrado. Hay universidades que tienen estudios generales. Entonces, desde que uno entra a la universidad, podría ser practicante preprofesional, pero yo creo que si no llega a facultad, su aporte en la actividad para la que estudia va a ser muy poco. Pero igual para la empresa, no va a ser atractivo contratar a alguien que esté en estudios generales si no ha pasado por facultad. Le deje pasar por facultad para que pueda hacer un aporte importante. Hay un aspecto remunerativo, me decías. Sin duda. ¿Cómo se establece? ¿Hay un mínimo, como un sueldo mínimo? Correcto, pero quiero insistir en que no hablamos de remuneración, porque no son trabajadores. Claro. El término técnico es subvención económica mensual. Lo has dicho, la norma establece que quien cumple una jornada formativa que coincide con la jornada ordinaria de la empresa, recibe por lo menos una remuneración mínima vital. Hoy por hoy, 9.30. Si tu jornada es menor, entonces te pagarán de manera proporcional. Ya hay una excepción para los convenios de autorización para la realización laboral. Allí pago por lo menos 2 RMBs. ¿Por qué? Porque el beneficiario es un adulto mayor de 45 años con por lo menos 1 año de desempleo. Entonces considero que por la carga familiar que probablemente tenga, se requiere un monto mínimo diferenciado y mayor en este caso. Esta figura del adulto de 45 años desempleado, ¿es usada? ¿Se aplica? Sí, yo creo que es una figura más importante porque es un convenio que permite recalificar a un trabajador
que probablemente por una reconversión tecnológica perdió su trabajo. ¿Dónde es más frecuente esto? ¿En áreas técnicas? En áreas técnicas, ciertamente. En áreas técnicas, en actividad industrial, hay una incidencia importante de estos convenios. ¿Qué otros derechos le asiste al practicante, digamos? A ver, tiene un catálogo importante. Sí. Tiene derecho a descanso semanal, tiene derecho a descanso en feriados, subvencionado. Tiene derecho a 15 días de descanso subvencionado cada 12 meses de vigencia del convenio. Que no se llama vacaciones. Se parece a vacaciones, pero no se llama vacaciones. 15 días, no 30 entonces. 15 días. 15 También pagados. tiene derecho a media subvención cada semestre de vigencia del convenio. Se parece a gratificaciones, pero no es gratificaciones. Ya. También tiene derecho a un seguro que cubra riesgos de accidente y de enfermedades. Ya, perdóname, el tema de las gratificaciones, ¿les corresponde también entonces? Cada 6 meses Cada de 6 vigencia, meses. media subvención. Media, o Así sea, es. ya, medio sueldo mínimo. Ok, que no es sueldo, Exactamente. ya, sí, pero para entenderlo. Ok, entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tienen ambas partes? La obligación de la empresa y la obligación del Correcto. practicante. Yo diría, la obligación principal de la empresa es capacitar, Ajá. porque si no se capacita, el convenio se desnaturaliza, pierde identidad. ¿Y en qué se convierte? En un contrato de trabajo. Y en Y explotación. probablemente en una práctica, digamos, Que es principalmente la irregular. razón por la que, bueno, no solamente esa, por la que fracasó este proyecto de ley que impulsaba la señora Bartra de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Decía, son convenios formativos y decían, ¿quién va a asegurar que estos chicos van a ir a aprender? Y no van a ir a hacer la mano de obra ni siquiera barata, porque gratis, porque la idea era, como están yendo a aprender, no se les paga, pues ¿por qué se va a parar? Son horas, como horas lectivas fuera del aula del instituto. Correcto, ese fue un proyecto, diríamos, controvertido, Sí. que tuvo un dato a destacar, que establecía un convenio formativo sin pago de subvención, que escapa a la lógica, porque todos los regulados por la norma vigente sobre la materia, en todos hay un pago. Donde no hay pago es en un convenio de aprendizaje especial del Senati. Ya. Allí hay una modalidad en la que no hay pago, pero en estos convenios formativos, regulados por una ley que es la 28.518, todos tienen pago, razón por la cual era singular un proyecto en ese sentido. De acuerdo. Entonces, la obligación del empleador es enseñarle. Capacitar. Capacitarlo. Y además no cobrar suma alguna por esa capacitación. Ya. Entre otras, la de los beneficiarios, diría cumplir con el plan formativo. Y además con todas las normas internas de la empresa, porque a pesar de que no es trabajador, evidentemente está sujeto al reglamento interno de trabajo de la empresa, a políticas internas y a normas que puedan ser relevantes para el orden interno de una organización. ¿Qué desnaturaliza un convenio de prácticas preprofesionales? Es una muy buena pregunta. Yo diría, primero, no capacitar y encubrir o disfrazar una verdadera relación laboral bajo la apariencia de una relación formativa. En términos prácticos, no puede haber un practicante pre o profesional que en los hechos haga exactamente lo mismo que un trabajador. Si eso pasa, entonces diríamos que allí hay una práctica ilegal y un convenio desnaturalizado. Okay. Además, por cierto, no hacer un convenio escrito, no cumplir plazos máximos de vigencia, no prorrogar los convenios a tiempo. Claro, no puedes tener documentación eternamente falsa. una persona como practicante, porque de repente resulta muy eficiente y lo que tocaría es, acto seguido, contratarla, ¿no? Con todos los derechos que un contrato formal Sin supone. duda. Si uno, por ejemplo, acaba la carrera, entonces ya no puede ser practicante preprofesional, podría ser practicante profesional. Ya. Y ahí hay un plazo máximo de vigencia, 12 meses, prorrogable por otros 12, según lo disponga el centro de estudios. ¿Quién dispone en qué momento se hace el cambio de preprofesional a profesional? Yo terminé la carrera siendo practicante en tu empresa, entonces ya dejé de ser preprofesional porque yo ya me gradué. ¿Eso es la condición o qué otras cosas? La condición es que uno tenga la naturaleza de egresado. Egresado. La universidad ya. te reconoce como Con egresado. grado de bachiller es suficiente. No, egresado es una cosa y bachiller es otra, es ya. diferente. Ok. Es un trámite interno de las universidades, Sí. pero es diferente. Egresado se le acabó todos los cursos Todos y mis los créditos, aprobó. los cumplí y aprobé. Y Ya. el bachiller es que sigue un trámite Claro. interno Sí. del centro de estudios. En calidad de egresado yo ya dejé de ser practicante preprofesional y paso a profesional. Correcto. Tiene una remuneración,
una retribución, una subvención sin duda, diferente. todas. Ya. El mínimo sigue siendo el mismo, pero evidentemente si el beneficiario tiene una formación diferente, debería acceder a una subvención también diferente. ¿Y puede ser prorrogable este contrato? Correcto. El profesional vigencia de 12 meses, prorrogable por otros 12 meses. En función de lo que decida su centro de estudios. Ok. ¿El centro de estudios o el centro donde se...? El centro de estudios. La idea es que el practicante profesional va a su universidad y le dice: quiero hacer práctica profesional. La universidad le entrega una carta de presentación que él va a entregarle a la empresa a la que postule. Se ponen de acuerdo, hacen un convenio entre las dos. Se acaba el convenio y el practicante dice: yo quiero seguir acá. El tenía interés, él va a su universidad y le dice: dame otra carta de presentación para poder prorrogar mi convenio. La universidad verifica que no haya excedido el plazo máximo legal y le entrega la carta. ¿Y en la práctica se ejecuta así? Sí, se respetan sí, se respeta. Yo creo que es bueno, porque de lo contrario podría haber un uso intensivo y hasta abusivo de esta figura formativa. ¿En qué momento yo ya puedo reclamar si bueno, ok, ya pasaron mis 2 años, entonces ahora si quieres seguir contando conmigo, me tienes que contratar, o sea... Correcto, es la idea. Es la idea, ¿no? claro. Pero claro, no es un derecho del practicante profesional el quedarse. Eso va a depender finalmente de lo que la empresa decida. Pero creo yo que si él ha destacado, ha hecho un esfuerzo importante, la empresa probablemente le ofrezca una oportunidad laboral. Claro que sí. ¿Qué pasa con ese practicante que llega y lo tienen de portapapeles, de portapliegos, y que de verdad lo tienen en encargos menores? O sea, siempre tiene la libertad de decir: esta no es una empresa donde yo estoy aprendiendo y me voy. Correcto, y además creo que esa no es la finalidad de estos convenios formativos. Sí, claro. Si eso pasara, el practicante afectado podría hacer una denuncia ante la autoridad inspectiva, ante la SUNAFIL, para denunciar una mala práctica de la empresa. La SUNAFIL debería hacer una verificación, corregir la situación, y si no la corrige, bueno, pues impondrá las multas que corresponda. ¿Todas las empresas tienen la obligación de observar estos convenios formativos, esta legislación que regula los convenios formativos? Toda empresa está en la posibilidad de hacer estos convenios formativos y cuando los hace está obligada a cumplirlos. Pero no está una empresa obligada a tener practicantes. Eso va a depender de lo que libremente decida. Una vez se decida tomar a practicantes, tiene que observar estos. Sin duda. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién fiscaliza? SUNAFIL. SUNAFIL. Así es. Muchísimas gracias. Por nada, gracias por la invitación. Gracias. Este fue nuestro bloque económico.